minutillos nos separan de la 1 del mediodía. Seguro que te ha pasado esta mañana, te has duchado, te has ido a peinar y has pensado, jolín, pues cuánto cabello se me cae. Y habrás dicho, bueno, estamos en la época, la primavera, el otoño, son épocas frecuentes de caída del cabello. Pero lo que decíamos la semana pasada, cuando se te cae más del que nace, cuidado, empieza a pensar que tienes un problema. Isidro Sesma, responsable de la unidad de trasplante de cabello de la Clínica El Pilar. Buenos días, Isidro. Buenos días, ¿qué tal estás? Ahí es cuando está el problema, ¿no? Que se te caigan 4 pelos cuando te peinas o te lavas la cabeza, bueno... No pasa nada porque es normal, es decir, precisamente se le cae el cabello a aquel que tiene cabello. Es decir, si no tenemos cabello, muy difícilmente nos va a caer. ¿Me lo cuentas o me lo dices, querido Isidro? Te lo cuento. Entonces, lo más importante del cabello es saber que hay algunos factores que nos provocan la pérdida del cabello y que los tenemos rondando a nuestro alrededor diariamente, son principalmente los factores ambientales. Así, Tenemos que saber que el sol nos daña el cabello, el cloro nos daña el cabello, y la polución. Y aquellas piscinas, el cloro también nos daña el cabello. Después de los factores ambientales de uso diario por toda la población están los medicamentos. Es decir, hay muchos efectos secundarios de medicamentos que dañan nuestros cabellos. Los anticonceptivos, antiinflamatorios, los antibióticos y los corticoides. Y es de uso frecuente por todos. En los prospectos, bueno, yo creo que nadie, no suele venir... vienen todos y yo creo que nadie se lee el prospecto porque, bueno, ni yo me los leo los prospectos porque, claro, si llegamos a leer los prospectos posiblemente no tomáramos ni la aspirina. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esos factores que nos dañan el cabello, luego podemos ponernos manos a la obra, evitar esos factores y luego decir qué propuestas tengo para poder evitar o prevenir la caída del cabello. Sí, porque algunos de ellos, doctor, me imagino que son difíciles de decir, bueno, pues no voy a ir a las piscinas en todo el verano. No, es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Es decir, evitar ciertos factores es posible y a otros totalmente inevitables. Otro factor que daña nuestro cabello son los champús y acondicionadores. Es decir, todo aquello que lo hace atractivo al consumidor es lo que realmente debemos evitar. Es decir, la abundante espuma, el maravilloso color y el agradable olor. Todo eso significa que hay unos productos tóxicos que nos dañan el cabello. Entonces, ¿cómo elegimos un buen champú? Bueno, yo no puedo decir marcas porque no digamos marcas. Exacto. Entonces, el evitar ciertos laurisulfato, propilenoglicoles, parabenos, alcoholes, todo eso sí que podemos dar la vuelta al envase, leerlo con cuidado, hay que ponerse gafas porque lo minimizan la letra, leerlo con cuidado y evitar ese tipo de productos que van habitualmente en el 80% de todos los champús que nosotros usamos diariamente. ¿Se acordará el doctor Isidro Sesma que hace unos meses se hablaba de los champús o no sé qué de caballos, que si eran buenos para... totalmente proscrito. Se montó allí una película, una leyenda urbana terrible. Bueno, sí, vamos a ver, esas modas que aparecen principalmente en la juventud. Oye, pues he leído que el champú de eso... No, por Dios, eso es dañino absolutamente. Pero total, ese tipo de cosas hay que evitarlo. Otros factores y otras cosas que podemos evitar es el uso de secadores, como hablamos hace la semana pasada, los secadores a alta presión, las planchas, sobre todo también el tema de los rizadores y luego los pelos apretados, aquellas coletas muy apretadas o aquellas modas afro, todo eso daña nuestro cabello. Es decir, si podemos evitar muchos factores de eso, luego podemos poner manos a la obra y decir... ¿Qué puedo hacer para prevenir la caída del cabello? Pues vamos a ir, doctor, porque vamos a suponer que hemos podido evitar, por lo menos si no todos, muchos de esos factores. Se puede evitar, sí. Pero, en fin, vale. ¿Y ahora qué hago para...? Bueno, sobre todo un diagnóstico precoz. Es decir, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz a los pacientes o clientes que nos van a la consulta, sobre todo para descartar aquellas alopecias que tengan un significado de enfermedad. Es decir, hay alopecias que yo no las puedo tratar, que tiene que ir a un dermatólogo y que son reflejo de enfermedad. Eso es un 10%. El 80%, prácticamente el 90% de las alopecias son las androgenéticas, en las cuales yo ya puedo entrar a hacer o a instaurar un tratamiento. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que decirle también al paciente? Mucha paciencia. Una relación médico-paciente es importante, sobre todo en estos pacientes con alopecias, porque los tratamientos es a médico y largo plazo. A medio y largo plazo. Entonces, también tenemos que decirle al paciente que mantener ese cabello con el que viene a la consulta ya es un éxito. No puede proponerse más allá del mantenimiento de ese cabello. Y luego tenemos tratamientos médicos que son muy efectivos. El minoxidil, que todo el mundo conoce, que podemos
Desconocemos el mecanismo de cómo actúa el minoxidil, pero sabemos que es de una eficacia contrastada. En segundo lugar, tenemos el finasteride, que todos los pacientes lo conocen también. Finasteride a 1 miligramo es la dosis habitual diaria para los hombres. Y en las mujeres, aunque no está aprobado por la FDA, existe un consenso mundial de la Sociedad Internacional de Restauración de Cabello, en la cual instauramos un tratamiento de finasteride en las mujeres. Si son premenopáusicas hay que asociarlas con anticonceptivos, y si son posmenopáusicas no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque a veces el uso del finasteride puede provocar alteraciones teratogénicas en el feto. Así que mucho cuidado y bien orientada. Luego tenemos una gran novedad, que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son de nuestra propia sangre, actúan activando las células madre, esas que tenemos de reserva en el folículo, con lo cual evitamos la caída del cabello y revitalizamos el folículo. Y ya hablamos la semana pasada lo de los complejos vitamínicos, cuando hay unas situaciones de carencia absoluta, que puede ser posoperatorios, aquellas dietas restrictas, podemos instaurar complejos vitamínicos que nos ayuden y nos potencien. Entonces, existe posibilidades de hacer tratamiento para prevenir la caída del cabello. En el caso de los factores de crecimiento, Isidro, claro, al hablar de sangre, de propia sangre, hay un tratamiento, no sé si primero hay que extraer sangre del paciente. Sí. Y luego lo hacemos a través de un laboratorio de primera línea que está precisamente en San Sebastián, es Regenia. Yo colaboro con ellos desde que lo abrieron aquí en San Sebastián hace 1 año y medio, 2 años, y son ellos los que elaboran toda la sangre, es decir, hacen la extracción de la sangre, elaboran científicamente la extracción del plasma y a su vez los factores de crecimiento de ese plasma, y a mí me lo llevan a consulta para hacer la aplicación. Ellos certifican que esos factores de crecimiento son realmente factores de crecimiento y que tienen ese efecto. Qué barbaridad. Cuando decía el doctor Isidro Sesma que la relación médico-paciente en estos casos tiene que ser media-larga, claro, paciencia, hay veces que el paciente viene bastante preocupado, porque no obtiene resultados. Eso es. Bueno, ya he dicho al principio que mantener el cabello es un resultado maravilloso, es decir, el que no se te caiga más y sigas manteniendo el cabello, eso es un gran éxito. Un triunfo. Pero los pacientes lo que quieren a veces más, entonces ya tenemos que hablar de una segunda etapa, que sería un trasplante de cabello. Pero bueno, la relación médico-paciente tiene que ser fluida, maravillosa, casi de amistad, porque, bueno, cuando instauras un tratamiento de estos, los resultados empiezan a ver a partir del 8º mes, 1 año, que es cuando uno dice, oye, se me ha estabilizado la pérdida de cabello, me veo más brillo, un poco más fortalecido, más me siento mejor, con más vida. Entonces, todo eso hay que explicárselo desde el inicio. Bueno, y sobre todo y fundamental, acudir al especialista cuando no es demasiado tarde. Cuando veamos que el cabello se empieza a caer, pues no pasa nada por ir y que nos digan, oye, no te preocupes, que es normal, estás en la etapa. Efectivamente. Y no acudir excesivamente tarde, quizás el tratamiento ya es más largo, más complicado. Ya cuando uno acude tarde no queda más que el trasplante. No queda más remedio. Pero sí existen medios para evitar la pérdida de cabello. Doctor Isidro Sesma, responsable de la unidad de trasplante de cabello con técnica FUE de la Clínica del Pilar. Gracias por este ratito con nosotros. Una semana más. Buenos días. Gracias. La 1 a las 2.